Vamos, chavales, porque en el día de hoy, aprovechando que por fin se han terminado las clasificatorias europeas al Mundial 2026, vamos a hacer un análisis en profundidad de todos y cada uno de los grupos. Vamos a ver todas las sorpresas y momentos importantes que se han vivido en estas clasificatorias, que la verdad que nos han dejado bastantes. Empezando, lógicamente, por el grupo A, donde no encontramos ninguna sorpresa. La selección alemana, la gran favorita para pasar, consigue pasar como primera de grupo, directamente clasificada al Mundial. Segunda queda la selección eslovaca y tercera Irlanda del Norte, que a pesar de no quedar entre las dos primeras selecciones, clasifica a la repesca debido a los puestos que se han repartido para la Nations League, ¿no? Debido al rendimiento que dieron en esa Nations League anterior, consiguen clasificarse a pesar de quedar en el tercer puesto. La verdad, este grupo yo creo que ha estado marcado sobre todo por esa victoria de la selección eslovaca en la primera jornada contra Alemania. Les pillaron de sorpresa, una selección pues que a priori debería de pasar por encima a la selección alemana, deberían de ser grandes favoritos contra ellos, pero no, la verdad es que los pillaron bastante despistados, consiguieron llevarse los 3 puntos, pero eso sí, no acabó sirviendo de nada, primero de todo, porque en la última jornada te caen por una goleada espectacular. Si Eslovaquia hubiera ganado su último partido, se podría haber clasificado al Mundial. Bueno, se podría haber clasificado, no, si Eslovaquia le ganaba ayer a Alemania, se clasificaba al Mundial, que esto es una putísima barbaridad. Y luego tenemos el caso de Irlanda del Norte, que consiguió sacarle 3 puntitos a Eslovaquia. Que si Irlanda del Norte no le llega a sacar esos 3 puntos, no le llega a ganar ese partido, Eslovaquia le servía el empate contra Alemania en la última jornada de todas para clasificarse directamente al Mundial. Que esto hubiera sido una barbaridad, hubiera sido espectacular, porque seguramente Eslovaquia se hubiera encerrado en este último partido en casa de Alemania, pues para tratar de sacar ese puntito y clasificarse al Mundial. Muy, pero que muy buena clasificatoria, que yo creo que ha sorprendido absolutamente todo el mundo, porque la mayoría de gente se esperaba que Alemania fuera una selección que se clasificaría de forma muy sencilla, ganando todos sus partidos con bastante soltura, pero al final le ha costado bastante debido a ese despiste que tuvieron contra la selección eslovaca. Finalmente, pues lo dicho, se clasifica Alemania de forma directa y Eslovaquia e Irlanda del Norte se marchan directamente al repechaje, que mañana tendremos el sorteo. Continuamos con el grupo B, donde la selección de Suiza consigue clasificarse directamente al Mundial para sorpresa de absolutamente nadie, porque recordemos que Suiza fue una de las grandes sorpresas de esa Eurocopa 2024 que acaba levantando a la selección española, cargándose entre otras a la selección italiana. La verdad que una autentiquísima barbaridad de competición que hicieron y que han demostrado en este clasificatorio que siguen mínimo a un buen nivel para poder competir en competiciones internacionales. Aún así, yo creo que es bastante sorprendente que la selección de Suecia no les haya conseguido plantar cara. Yo en este grupo me esperaba que Suecia iba a ser de las más potentes junto a Suiza y que iba a estar entre esas dos el primer puesto, pero al final Suecia es que ha acabado sin ganar ni un solo partido de todo el grupo. Una sorpresa bastante grande, porque es que tienen jugadorazo como puede ser Víctor Gyökeres, tienen a Alexander Isak, tienen a Kulusevski. Entonces yo creo que ha sido una de las grandes decepciones de estas rondas clasificatorias. La selección de Kosovo, que finalmente se acaba clasificando como segunda de grupo, también ha sido una revelación dentro de este grupo, pero en este caso para algo positivo, ¿no? Porque yo no me esperaba que Kosovo diera tan buen nivel y defensivamente sobre todo, yo creo que han sido una de las mejores selecciones de toda la competición. Muy, pero que muy bien la selección de Kosovo, que solamente ha recibido 5 goles, siendo una selección medianamente pequeña, porque tú cuando piensas selecciones, ya no te digo grandes, es que incluso medianas de Europa, no se te viene a la mente la selección de Kosovo. Y que la verdad no hayan tenido prácticamente fragilidad defensiva, les hayan metido tan poquitos goles, ha acabado dando como resultado que una selección como Kosovo se te acabe clasificando a la repesca de un mundial, que luego pueden ganarla o no, depende del sorteo que les toque, si les toca rivales fáciles o no, y luego si tienen suerte los partidos. Pero yo creo que ya solamente con esto Kosovo ha dado un golpe sobre la mesa, porque absolutamente nadie se esperaba que fuera a quedar por encima de Suecia, clasificándose directamente a la repesca. Los suecos también hay que decir que se clasificarán a esta repesca debido al rendimiento de la Nations League, lo que comentábamos antes con Irlanda del Norte, cosa que me parece bastante injusta en este caso, porque por lo menos Irlanda del Norte te había conseguido 9 puntitos por las 2 victorias contra Luxemburgo y la victoria contra Eslovaquia. Aquí es que Suecia solamente te consigue 2 puntos de 2 empates, un putísimo desastre espectacular, y pasa a la repesca por encima, por ejemplo, de Eslovenia, que tampoco te gana en ningún partido, pero que por lo menos ha empatado 4. Tiene el doble de puntos Eslovenia y se queda fuera del Mundial, mientras
mientras que Suecia tiene todavía esa última oportunidad que se han ganado por la Nations League para poder clasificarse. Una autentiquísima locura. Y pasamos directamente al grupo C. Ojito a este grupo, chavales, porque para mí ha sido un auténtico mareo espectacular. Aquí yo creo que la gran favorita era la selección de Dinamarca, que en los últimos torneos internacionales es la que mejor suele rendir. En la última Eurocopa creo que cayó incluso en octavos de final contra Alemania, ¿sabes? Que tampoco fue, no hicieron un desastre, no fueron a hacer el canelo ahí. Y bueno, la selección de Escocia sí que creo que la Eurocopa dio un rendimiento bastante bajo. Y Grecia, a pesar de que no suele ser de las selecciones más potentes europeas, creo que vienen haciendo unos años bastante decentes, tanto en Nations League como en las clasificatorias, pero al final no consiguen dar ese paso para clasificarse a un torneo importante. Yo pensaba que este iba a ser el momento donde se clasificarían mínimo como segundos de grupo por encima de Escocia, pero es que no, los escoceses se acaban metiendo primero de grupo después de derrotar a Dinamarca en un último partido que fue absolutísimo cine. Este partido fue espectacular porque a Escocia solamente le valía la victoria, con el empate conseguía clasificar Dinamarca al Mundial de forma directa y pues estuvieron ahí, marcaban un gol, Dinamarca se los empataba, metían otro, se los volvían a empatar, hasta que finalmente, gracias a la expulsión que le sacan a Dinamarca, ya la defensa danesa se volvió una cosa completamente desastrosa y consiguieron meter los 3 últimos goles que ya sentenciaban por completo su clasificación al Mundial 2026. Por parte de Dinamarca me parece que son una decepción bastante grande, habrá que ver lo que hacen en la repesca, pero aún más me decepciona la selección de Grecia, que yo pensaba que iba a estar ahí en la pomada y al final pues ha conseguido ganar los partidos contra Bielorrusia y es que poquito más, es que incluso creo que la última jornada la acaban empatando. Es que un putísimo desastre Grecia, que yo pensaba que iba a estar ahí entre las selecciones más top de su grupo por lo menos. Y ahora pasamos al grupo D, donde nos encontramos a la selección francesa, que como todo el mundo se esperaba, le ha pasado por encima a todos y cada uno de sus rivales. El único partido más o menos competido que han tenido ha sido ese enfrentamiento contra Islandia, donde acabaron empatando, pero el resto la verdad es que los han ganado de forma muy sencilla, es que era un grupito bastante fácil. Yo creo que de las selecciones tochas europeas era quien más fácil lo tenía. Una Ucrania que ya vimos en la Eurocopa que tampoco era para tanto, a pesar de que tienen algún que otro nombre interesante. Islandia no suele ser de las selecciones más top europeas. Y por supuestísimo Azerbaiyán, una selección a la que tenían que ganarle al 100%. Ucrania creo que tampoco que haya dado un rendimiento excelso, no han dado tampoco un rendimiento espectacular, pero bueno, se consiguen meter por ahí como segundos de grupo a la repesca, donde yo creo que son una de las grandes favoritas para irse a tomar por culo a las primeras de cambio desde que les toque un rival mínimamente decente, ¿no? No creo que Ucrania sea de las favoritas para clasificarse en la repesca, pero bueno, veremos, todo puede pasar. Recordemos que en la anterior repesca de un mundial se acabó derrotando a la selección italiana Macedonia del Norte. Entonces al final, a enfrentamiento directo te puede pasar cualquier cosa y a lo mejor Ucrania acaba dando la sorpresa. Yo no lo creo, sobre todo porque en estas mismas clasificatorias tiene un nivel bastante lamentable. Grupo E de la selección española. Este grupito nos lo sabemos de memoria, chavales, porque España yo creo que ha hecho una de las mejores clasificatorias que yo recuerdo de la selección. Han ganado prácticamente todos sus partidos, han ganado 5 partidos de 6 por goleadas increíbles y encima sin recibir ni un solo gol. Los únicos 2 goles que recibieron en todas las clasificatorias acabaron siendo en esa última jornada contra Turquía, y porque ya España estaba, ya no te digo ni con el equipo B, es que estaban con el equipo C, jugadores que no juegan nunca con la selección española, que se les ha dado la oportunidad en ese partido, no han acabado rindiendo, pero bueno, acaban rescatando un empate que por lo menos les sirve a la selección española para mantener el invicto, esa racha de 31 partidos que llevan ya, y que veremos cuánto se puede mantener en el tiempo con ese partido ante la selección argentina, que creo que es el siguiente partido oficial que tiene España, y después con el Mundial 2026. La verdad que Españita ha hecho una clasificatoria muy pero que muy buena, pasándole por encima, por ejemplo, a Turquía, que yo creo que junto a Suiza fue una de las grandes revelaciones de esa Eurocopa 2024, lo hicieron bastante bien, plantándose ahí contra Países Bajos, que al final les acabó derrotando, pero yo creo que dando bastante la cara. Y encima es que Turquía empata el último partido contra España sin sus 2 máximas estrellas, sin Yildiz y sin Arda Güler. Fíjate tú lo que hace la selección aquí turca, que a pesar de que España estaba con suplentes, no tenía nada de tensión el partido, pues porque España estaba prácticamente clasificada ya, Turquía
tenía que meterle 7 goles mínimo para poder clasificarse ellos, entonces imagínate, pero a pesar de eso yo creo que Turquía dio bastante la cara y se merecían esta clasificación. Me da muchísima pena por una selección como es Georgia, que a pesar de que ha tenido pues una clasificatoria completamente lamentable, solo consiguieron ganar una jornada y fue contra la peor selección del grupo, la selección de Bulgaria. No consiguieron ni siquiera ganar el último partido de ayer, Es que esto es completamente vergonzoso. Pero me da bastante pena pues porque Georgia es una selección mínimamente decente. Recordemos que tienen futbolistas como Kvaratskhelia, tienen jugadores como Mikautatse, que yo creo que son futbolistas que individualmente, a lo mejor la selección entera no, pero esos jugadores sí que se merecen ir a un mundial, ir a representar a su país a una competición grande, y que por culpa de que el equipo en general no es que sea muy decente y que les ha tocado también un grupo bastante complicado, es prácticamente imposible que una selección como Georgia derrota a España y derrota a Turquía. Entonces pues han quedado eliminados, cosa que me da bastante pena y que a mí me hubiera gustado verlos mínimo que llegaran a la repesca, ¿no? Y luego ya en la repesca que pase lo que tenga que pasar. Pero sí que creo que se merecían un poquito más y que no lo han podido hacer, pues porque ya sea porque han tenido mala suerte en el grupo o porque no tienen nivel suficiente para poder clasificarse, ¿no? Lo que es una pena. Bulgaria, por otro lado, pues es que ha sido el punching ball de esta fase clasificatoria. La han ganado absolutamente todos y en la última jornada ya Georgia, que no se jugaba ni entrar a la repesca, pues acabó perdiendo ese partido. El grupo F de Portugal creo que nos deja, yo creo que una de las mejores historias de esta fase clasificatoria, ya que tenemos el caso de la selección irlandesa, una selección que hace 3 jornadas en la mitad del grupo estaba completamente eliminada. Había perdido 2 partidos, había empatado 1 y le quedaban 3 jornadas, una contra Portugal, otra contra Armenia y otra contra Hungría, rival directo por esa clasificación a la repesca. Pues ¿qué acaba haciendo Irlanda? Irlanda consigue derrotar a Armenia, que era el rival más sencillo, es normal que lo derroten, ¿no? Pero es que luego derrotan a la selección de Portugal, partido en el que además expulsan a Cristiano Ronaldo, que muchos de ustedes lo habrán visto por ahí por redes sociales. Y luego en la última jornada no solo es que consiguieran derrotar a Hungría para poder clasificarse a la siguiente ronda, sino que lo hicieron con un hat-trick de Troy Parrott, héroe de Irlanda espectacular, que ya había metido además en el partido contra Portugal, y con un gol, uno de los 3 goles en el último minuto de partido. Una putísima barbaridad, un momento epiquísimo que para Irlanda yo supongo que sería una de las mejores cosas que han ocurrido en la historia del país, en la historia de la selección, que se clasifica ya a la repesca. Y bueno, veremos ya en la repesca a ver qué es lo que acaba haciendo, pero por lo menos se han clasificado, le han dado ilusión a su gente. Pero es que además dejando a Szoboszlai fuera del mundial, un futbolista de primerísimo nivel, una selección de Hungría que venía siendo unos últimos años bastante de sentido para el que suele ser Hungría, ¿no? Con un Szoboszlai, con un Milos Kerkez, jugadores mínimamente de nivel reconocido, jugando en la élite del deporte, y que no se han conseguido clasificar a este mundial. Se han quedado a tan solo 2 puntitos. Bueno, y no es que se hayan quedado a 2 puntos, es que se han quedado a 2 minutos, bueno, ni 2 minutos, a segundos de poder clasificarse, porque ya les digo que con el empate les servía. Es que incluso Hungría en esta última jornada, ganando el partido contra Irlanda, se podrían haber llegado a clasificar como primero en el caso de que Portugal hubiera perdido. Que finalmente Portugal consigue derrotar a Armenia, no consiguió, ¿sabes? Si hubieran ganado el partido no se hubieran metido como primeros, pero es que todavía tenían incluso esa posibilidad, para que ustedes vean la igualdad máxima que había en este grupo. Y bueno, la selección portuguesa, ¿qué les voy a decir? Ha ganado prácticamente todos sus partidos, tuvo esos 2 pinchazos al final que le podrían hacer plantearse el hostia, cuidado que nos quedamos fuera como gana Hungría y nosotros pechemos contra Armenia, pero finalmente no, lógicamente Armenia era un rival muy sencillito y la selección de Portugal le acabó pasando por encima, aún sin Cristiano Ronaldo en el 11 inicial. En el grupo G, que acabó liderando los Países Bajos, ya nos encontramos el primer grupito de 5 selecciones, donde habían 2 selecciones yo creo que bastante sencillas, tanto Lituania como Malta. Veo prácticamente imposible que ninguna de las 2 se acabe clasificando ni siquiera a la repesca de un mundial. Y luego también la selección de Finlandia, que si bien tampoco que sea un desastre descomunal, tanto para Polonia como para Países Bajos tenía que ser un rival muy sencillito, y así acabó siendo, que se clasificaron tanto Holanda como Polonia
Polonia a la siguiente ronda, pues Países Bajos de forma completamente directa al Mundial y Polonia que tendrá que pasar por esa repesca. Yo creo que aquí no ha habido ningún tipo de sorpresa. A lo mejor ese empate ahí en las últimas jornadas entre Polonia y Países Bajos que podía hacer que Polonia pudiera soñar, pero es que realmente no. Tenía que haber ganado ese partido y si hubieran ganado ese partido pues ya sí que podrían haber tenido alguna que otra posibilidad de clasificarse, pero con la situación actual era prácticamente imposible que Polonia consiguiera batir a una Holanda que yo creo que viene haciendo también unos años muy pero que muy buenos. El año pasado, recordemos, bueno, sí, el año pasado en el Mundial 2024 se acabaron metiendo en semifinales y estuvieron a nada de meterse en esa gran final contra España, pero acabaron siendo derrotados por una Inglaterra que estaba haciendo un juego pésimo durante toda la Eurocopa. Así que veremos por ahí Holanda qué tal le va en este Mundial. Yo creo que es una de las selecciones europeas, junto a Portugal, que justamente la acabamos de ver, que más se merecen un Mundial. De las que no tienen ningún Mundial aún, yo creo que Holanda y Portugal son las que más se lo merecen a día de hoy del mundo sin ningún tipo de duda. Y continuamos con el grupo H, donde yo creo que sobre todo en la parte de arriba había bastante igualdad entre las tres primeras selecciones, Austria, Bosnia y Herzegovina y Rumanía. Creo que han dado un nivel bastante similar las tres y que cualquiera de las tres se podría haber clasificado como primeras. Es más, tenemos el caso de la selección de Bosnia y Herzegovina, que acabó empatando ese último partido contra Austria, pero que en una parte, en un tramo del encuentro, Bosnia y Herzegovina iba ganando, y con esa victoria Bosnia se clasificaba directa al Mundial y mandaba a Austria a la repesca, que eso hubiera sido una cosa histórica, porque yo no sé cuántos mundiales habrá participado Bosnia y Herzegovina, pero no creo que muchos, la verdad, porque tampoco es que sea una selección de las más top de Europa, ¿no? Austria tampoco es que sea de lo más top que hay, eso sí que hay que decirlo en este caso, pero es que claro, en el grupo que les ha tocado eran con muchísima diferencia, yo creo que los que más renombre tenían y la selección que la mayoría de las personas se iba a pensar que pasaría de ronda sin ningún tipo de problema. Pero bueno, al final fueron perdiendo puntos por ahí, perdieron puntos si no me equivoco contra Rumanía, también contra Bosnia y Herzegovina, y pues al final se acaban clasificando por la mínima en este último partido, en esa última jornada, contra una Bosnia que yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas de este grupo, pasando por encima de Rumanía, que recordemos que Rumanía no hizo mala Eurocopa, a pesar de que no avanzó tampoco muchas rondas. Yo creo que dieron un nivel bastante bueno y creo que fue una de las selecciones que mejor imagen dio, sobre todo en esa primera jornada goleando a Ucrania. Y pues bueno, grupito que estaba bastante flojo, creo yo. No había ninguna selección tocha, como sí que hemos visto en el resto, que siempre había una selección mínima que fuera muy top, a lo mejor muy a la par de nivel con ese grupo de Suiza que estábamos analizando antes, pero yo creo que poquitos grupos más se pueden equiparar a este, donde pues bueno, se clasifica Austria al final de rebote, ¿no? Pues porque se tiene que clasificar una, porque realmente yo creo que no había ninguna selección aquí que fuera de las típicas que se suele clasificar a mundiales y que suelen dar peleas de las europeas. En el grupo I nos encontramos otra de las grandes sorpresas en esta clasificatoria del mundial, ya que la selección de Noruega, tras ganar sus 8 partidos y además de goleada, consigue clasificar por delante de la selección italiana, que otro año más, otro mundial más seguido, se tiene que marchar a la repesca, y veremos lo que sucede en esa repesca, si al final se acaban clasificando al mundial o no, porque en los últimos años se le ha complicado contra selecciones además de muy bajo nivel. Hace 2 mundiales contra Suecia y en el mundial pasado contra Macedonia del Norte, selecciones que de normal Italia debería ser capaz de ganarle. Pero bueno, yo creo que la clave de este grupo sobre todo ha sido que teníamos 3 selecciones pues muy inferiores. Teníamos aquí a Moldavia, Estonia, Israel, 3 selecciones que muy difícilmente se te iban a clasificar a este mundial, y luego esas 2 selecciones, Italia y Noruega, que claro, lo que cuenta aquí, teniendo las otras 3 selecciones muy sencillitas y que sabiendo que estas 2 selecciones iban a ganar absolutamente todo, lo que cuenta es el enfrentamiento directo, y ahí es donde se marca la diferencia, donde ha marcado la diferencia la selección de Noruega de Haaland, ya que han conseguido ganar de goleada tanto el partido de ida como la vuelta, donde Italia pues ya prácticamente no tenía esperanza, porque tenía que meter una goleada descomunal a una Noruega que viene de dulce, que viene arrollando a todos sus rivales con unas goleadas increíbles, y que yo creo que todo el mundo sabía que era prácticamente imposible que Italia consiguiera derrumbar el muro noruego. Veremos qué tal le va a Noruega en el mundial. Tengo bastante ganas de verlos, a ver qué hacen por ahí, a ver si avanzan rondas. Yo creo que este puede ser un mundial histórico para Noruega, una selección que en el mundo del fútbol históricamente no es que hayan hecho nada del otro mundo, y que este año vienen con un muy buen plantel, traen jugadores muy pero que muy top, como por ejemplo Haaland, Antonio Nusa, Martín Odegaard, y veremos lo que son capaces de hacer, porque yo creo que hay muchísima gente, entre ellos yo, que le tenemos muchísima
muchísima fe y que queremos ver sus partidos en el Mundial. Por parte de la selección italiana, ya les subí un vídeo analizando por ahí la repesca. Vamos a ver mañana con el sorteo qué selecciones les toca, pero bajo el papel, sobre el papel, la selección italiana debería clasificar. Da igual quién le toque como rival, la selección italiana es la mejor selección que hay en toda la repesca. A no ser que hagan una pecheada grandísima, como ya hemos tenido anteriormente, se debería poder clasificar al Mundial, y yo confío en que lo harán, porque un Mundial, lógicamente, sin Italia no es lo mismo. Como tampoco lo sería sin Alemania, como tampoco lo sería sin Argentina, y sin ninguna de estas selecciones que son históricas de la competición, que han estado siempre, que son de las que más la han ganado, y que le dan muchísimo caché a un Mundial donde, pues, nos ha faltado la selección italiana ya durante 2 ediciones seguidas. No queremos que sea la tercera. El grupo J también ha sido lo que yo me esperaba de él, la verdad. Una selección belga que no ha perdido ni un solo partido, que se ha conseguido clasificar de una manera bastante sencilla, a pesar de que se han quedado solamente 2 puntos por encima de Gales. Pero bueno, no perdieron ningún partido. Se supone que han pasado bastante bien este grupo, a pesar de que sea por tan poca diferencia de puntos. La selección galesa, la verdad es que estaba haciendo una clasificatoria bastante mala, para lo que yo me esperaba de Gales, que creía que iba a estar segundos de grupo sí o sí. Les ha costado bastante clasificarse al final, y lo han tenido que hacer en esa última jornada contra Macedonia del Norte, donde sí que por fin han conseguido golear, sí que han conseguido dar por fin ese golpe sobre la mesa, y se clasifican directamente a la repesca, donde Macedonia del Norte, por otro lado, ya estaba clasificada. Así que a eso se puede deber también la goleada, de que Macedonia del Norte, sabiendo que ya estaba clasificada a la repesca, no le metió tanta intensidad como a la selección galesa, que si no ganaba ese último partido, sí que se iba para su casa completamente eliminada. Un grupito donde yo creo que, pues bueno, no ha habido ninguna sorpresa. Se clasifica Bélgica como primera, Gales como segunda, y Macedonia, que entra por ahí en la repesca, pues por el tema de la Nations League que ya habíamos analizado antes. El grupo de Inglaterra, la verdad es que ha sido un completo cachondeo. Le ha tocado un grupo para que ganen todos los partidos de goleada. No han encajado ni un solo gol en toda la fase. La verdad es que es brutal lo de Inglaterra. Creo que 2 jornadas antes ya estaban clasificados al Mundial directamente, así que imagínense el putísimo desastre que han hecho el resto de equipos. Pero es que claro, ¿quién le va a plantar cara de Andorra, Letonia, Serbia y Albania? Es que hasta Serbia, que es se supone la segunda mejor selección que había en este grupo, ha hecho una clasificatoria al Mundial completamente desastrosa, cayendo completamente eliminada por detrás de Albania. Que dime tú, ¿cómo cojones Albania ha conseguido clasificarse a una repesca de un Mundial por encima de Serbia? Que se supone que históricamente dentro de Europa Serbia ha sido muchísimo más importante, sobre todo estos últimos años, ¿no? Hay muchísimos jugadores top que se van a quedar sin Mundial, muchísimos jugadores serbios, pues por culpa de esto, ¿no? La verdad que es desastroso lo de Serbia en esta clasificatoria, y que era obligatorio que se clasificaran como segundo, además en un grupo tan facilito, y que la selección de Albania se lo ha puesto muy complicado y se le ha acabado clasificando ellos solamente por un punto de diferencia. ¡Qué autentiquísima barbaridad! Y para acabar tenemos un grupo sin mayor misterio, la verdad. ¿Por qué? Pues porque teníamos por ahí a Croacia, teníamos por ahí a República Checa, Islas Feroe, Montenegro y Gibraltar, que eran 3 selecciones free win. Islas Feroe parece que ha hecho una buena fase, porque ha terminado con 12 puntitos, pero realmente es que esos 12 puntos que han sacado ha sido de ganarle a Montenegro y a Gibraltar, nada más, ¿no? Tampoco te creas tú que han ganado ningún partido importante. República Checa se consigue clasificar como segunda de grupo. Seguramente si le hubiera tocado otro grupo con un poquito más de nivel, pues República Checa le hubiera costado bastante más clasificarse. Y para acabar tenemos la Croacia de Luka Modric, que jugará otro mundial más. Ya saben que en estos últimos mundiales ha sido de las mejores selecciones, de las revelaciones más grandes que ha habido en los mundiales, ¿no? Metiéndose ahí como subcampeones hace 2 mundiales, en el mundial de Rusia, también en el anterior, que se metieron en semifinales, acabaron perdiendo contra Marruecos. Es una selección que últimamente viene haciendo muy buenas competiciones internacionales, y que da gusto verlos otro año más en otro mundial más. Y bueno, hay poquito más que comentarles por aquí, chavales. Este sería mi análisis rápido. Ya les haré un análisis más en profundidad, sobre todo de los equipos clasificados, cuando vaya a ser el sorteo. Recordemos que el sorteo de Mundial 2026 será el día 5 de diciembre, así que unos cuantos días antes subiré yo un videíto hablando pues sobre lo que creo que va a pasar en el sorteo, analizando cada selección, analizando los
los bombos uno por uno, dándoles mi opinión ya no solo de las selecciones europeas, sino que también de las selecciones americanas, las selecciones africanas que se han clasificado, y diciéndoles quiénes creo yo que son las selecciones más complicadas de cada uno de los bombos, para que le puedan tocar a España, Argentina y a este tipo de países. Y poquito más. Si les ha gustado el vídeo pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra y adiós, nos vemos, descansen por ahí.